Queridos hermanos y hermanas, no abran los ojos con miedo y con una lista de preocupaciones. Dejen que su corazón escuche esto. Dios está peleando por ustedes en este mismo momento. Basta con entregarle a Él los primeros minutos del día, soltar el control y confiar. Verán cómo el peso se convierte en paz, la confusión en esperanza y el camino delante de ustedes se ilumina bajo su mano providente. Queridos hermanos y hermanas, detente un momento. Sé que llegas hasta aquí cansado, con el peso del mundo sobre tus hombros. Tal vez abriste este mensaje porque algo dentro de ti está roto, porque anoche lloraste en silencio, porque sientes que Dios se ha olvidado de ti. Déjame decirte algo que necesitas escuchar con urgencia. No estás solo en esta batalla. Hoy quiero hablarte como un padre habla a su hijo cuando la tormenta arrecia, como un amigo que te mira a los ojos cuando todo parece perdido. Porque he visto demasiadas almas hermosas destruidas por la mentira de que Dios las ha abandonado, cuando la verdad es exactamente lo contrario. El Señor está peleando por ti en este preciso instante, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Y si me das estos minutos de tu tiempo, si abres tu corazón a lo que voy a compartir contigo, te prometo que algo va a cambiar en tu interior. Mira, llevo décadas escuchando confesiones, secando lágrimas, levantando a los caídos, y hay algo que se repite una y otra vez en el corazón humano. Empezamos el día derrotados antes de la batalla. Nos levantamos ya pensando en todo lo que puede salir mal, en las deudas que no podemos pagar, en las relaciones que se rompieron, en las enfermedades que nos acechan, en los hijos que se alejaron. Y ese es precisamente el primer error fatal, porque cuando abres los ojos sin fe, cuando tu primer pensamiento no es para Dios sino para tu problema, ya perdiste la guerra antes de comenzarla. San Ignacio de Loyola decía que el enemigo de nuestra naturaleza humana es como un falso amante que quiere permanecer oculto. Y su primera estrategia, hermano mío, es atacarte en los primeros minutos del día, cuando tu alma aún está vulnerable, cuando tu espíritu no se ha fortalecido con la oración. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Tomas el teléfono para ver noticias que te llenan de ansiedad. Piensas inmediatamente en todo lo que tienes que hacer y ya sientes que no vas a poder. O tal vez ni siquiera quieres levantarte porque la vida te parece una carga insoportable. He conocido hombres exitosos, con dinero en el banco y reconocimiento social, que me confiesan que cada mañana es una tortura porque no tienen paz interior. He visto mujeres hermosas rodeadas de familia que despiertan con un vacío en el pecho que no saben cómo llenar. Y la razón es siempre la misma. Han olvidado que antes de cualquier actividad humana debe haber un encuentro divino. Porque tú no eres solo cuerpo, hermano mío. Eres un ser espiritual que necesita conectarse con su Creador como el pez necesita el agua para vivir. Cuando yo era un sacerdote joven, cometí el error de pensar que podía con todo. Tenía la agenda llena, los proyectos pastorales en marcha, las predicaciones preparadas, y un día simplemente me derrumbé. Mi cuerpo dijo basta, pero más que mi cuerpo, fue mi alma la que gritó desesperada. En esa crisis, en ese momento de oscuridad, el Señor me enseñó la lección más importante de mi vida sacerdotal. Sin Él no puedo hacer nada, absolutamente nada de valor eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, se afirma con total claridad que Él es la vid y nosotros los sarmientos, que quien permanece en Él da mucho fruto. Porque sin Él no podemos hacer nada. No es una sugerencia, queridos hermanos y hermanas, es una realidad profunda. Estás diseñado para vivir conectado a Dios. Cuando intentas existir desenchufado de tu fuente,
te marchitas, te secas, te vuelves estéril. Ahora bien, empezar el día con fe no es simplemente recitar de manera mecánica una oración mientras piensas en otras cosas. No es murmurar un Padre Nuestro a la carrera mientras te vistes para salir. Empezar el día con fe es un acto consciente, deliberado y radical de poner toda tu existencia en las manos de Dios antes de que el mundo te reclame. Es decir al Señor con el corazón: hoy te pertenece, Padre, mi tiempo es tuyo, mis decisiones son tuyas, mis encuentros son tuyos. Toma el control, porque si voy solo haré un desastre. Créeme cuando te digo que esta actitud no es debilidad, es sabiduría suprema. Los grandes santos lo entendieron. Santa Teresa de Ávila pasaba largas horas en oración antes del amanecer. San José María Escrivá enseñaba que quien no sabe santificar las primeras horas del día difícilmente santificará el resto, porque la jornada es como una batalla y nadie entra en la guerra sin prepararse, sin armarse, sin tener clara su estrategia. Aquí viene algo que puede incomodarte, pero necesito que lo escuches con el corazón abierto. Dios está luchando por ti ahora mismo, en este preciso instante, pero muchas veces tú estás luchando contra Dios. Sí, así como lo oyes en tu interior. Mientras el Señor intenta abrirte puertas, tú te empeñas en derribar muros con tu propia fuerza. Mientras Él quiere guiarte por un camino de paz, tú insistes en tomar atajos que solo te llevan al precipicio. Mientras el Padre del cielo te susurra que confíes, tú gritas por dentro que debes resolver todo por tu cuenta. Y el resultado es siempre el mismo: agotamiento, frustración, desesperanza. Lo he visto miles de veces en el confesionario. Personas buenas, con intenciones nobles, completamente exhaustas, porque están cargando cruces que Dios nunca les pidió cargar, peleando batallas que Dios nunca les pidió pelear. Queridos hermanos, esto hiere el alma y roba la alegría. Hay un pasaje en el libro del Éxodo, capítulo 14, que me estremece cada vez que lo medito. Los israelitas están atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No hay salida humana posible. El pánico se apodera de ellos y comienzan a quejarse contra Moisés, diciendo que hubiera sido mejor morir en Egipto que morir en el desierto. Entonces llega la palabra de Dios por medio de Moisés, una palabra que deberías grabar en tu corazón: no temáis, manteneos firmes y veréis la salvación que el Señor va a obrar hoy por vosotros. Los egipcios que hoy veis no los volveréis a ver jamás. El Señor combatirá por vosotros, vosotros permaneced tranquilos. ¿Entiendes la fuerza de esto? Dios no les dijo que pelearan, les dijo que se quedaran quietos y contemplaran cómo Él peleaba por ellos. Luego vino el milagro. El mar se abrió, pasaron en seco y sus enemigos fueron destruidos. Pero aquí está el problema. Hermanos en Cristo, no sabemos estar quietos, no sabemos esperar, no sabemos confiar. Queremos soluciones instantáneas, milagros express, respuestas inmediatas. Y cuando Dios no actúa según nuestro calendario, comenzamos a dudar, a angustiarnos, a tomar decisiones desesperadas que solo empeoran las cosas. He visto matrimonios destruirse porque no supieron esperar el tiempo de Dios para la reconciliación. He visto vocaciones truncadas porque faltó paciencia para el discernimiento. He visto fortunas perderse porque se buscaron salidas rápidas en lugar de caminos prudentes. La fe no elimina la espera. La fe te da la fuerza para esperar bien, para esperar con esperanza, para esperar sabiendo que Dios nunca llega tarde. Amados hermanos, aprender esta paciencia del corazón es dejar que Dios pelee por nosotros y nos conduzca a su victoria. Aquí viene algo que puede incomodarte, pero necesito que lo escuches con el corazón abierto. Dios está luchando por ti ahora mismo, en este preciso instante, pero muchas veces tú estás luchando contra Dios.
Sí, así como lo oyes. Mientras el Señor intenta abrirte puertas, tú te empeñas en derribar muros con tu propia fuerza. Mientras Él quiere guiarte por un camino de paz, tú insistes en tomar atajos que solo te llevan al precipicio. Mientras el Padre Celestial te susurra que confíes, tú gritas que tienes que resolver todo por tu cuenta. Y el resultado es siempre el mismo: agotamiento, frustración, desesperanza. Lo he visto miles de veces en el confesionario. Personas buenas, con buenas intenciones, completamente agotadas, porque están cargando cruces que Dios nunca les pidió cargar, peleando batallas que Dios nunca les pidió pelear. Queridos hermanos, esto hiere el alma y roba la alegría. Hay un pasaje en el libro del Éxodo, capítulo 14, que me estremece cada vez que lo leo. Los israelitas están atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No hay salida humana posible. El pánico se apodera de ellos y empiezan a quejarse contra Moisés, diciendo que hubiera sido mejor morir en Egipto que morir en el desierto. Entonces llega la palabra de Dios por medio de Moisés, una palabra que deberías grabar en tu corazón. No temáis, manteneos firmes y veréis la salvación que el Señor va a obrar hoy por vosotros. Los egipcios que hoy veis no los volveréis a ver jamás. El Señor combatirá por vosotros. Vosotros permaneced tranquilos. ¿Entiendes la fuerza de esto, hermanos en Cristo? Dios no les dijo que pelearan. Les dijo que se quedaran quietos y miraran cómo Él peleaba por ellos. Entonces vino el milagro. El mar se abrió, pasaron en seco y sus enemigos fueron destruidos. Pero aquí está el problema. No sabemos estar quietos, no sabemos esperar, no sabemos confiar. Queridos hijos, queremos soluciones instantáneas, milagros express, respuestas inmediatas. Y cuando Dios no actúa según nuestro calendario, empezamos a dudar, a angustiarnos, a tomar decisiones desesperadas que solo empeoran las cosas. He visto matrimonios destruirse porque no supieron esperar el tiempo de Dios para la reconciliación. He visto vocaciones abortadas porque no hubo paciencia para el discernimiento. He visto fortunas perdidas porque se buscaron soluciones rápidas en lugar de prudentes. La fe no elimina la espera. La fe te da la fuerza para esperar bien, para esperar con esperanza, para esperar sabiendo que Dios nunca llega tarde. Amados hermanos, aprender esta paciencia del corazón es dejar que Dios pelee por nosotros y nos conduzca a su victoria. Y ahora viene la pregunta que arde en tu corazón: ¿cómo sé que Dios está luchando por mí si no veo resultados? ¿Cómo creer que todo saldrá bien cuando la evidencia parece decir lo contrario? Queridos hermanos, déjenme explicar algo fundamental sobre la fe que tal vez no les han enseñado con claridad. La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión. No es lo que sientes, es lo que eliges creer a pesar de lo que sientes. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se afirma que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. No habla de lo que se siente, sino de lo que no se ve. En la carta a los Romanos, capítulo 4, se recuerda que Abraham creyó contra toda esperanza. Su cuerpo estaba muerto para la paternidad y el vientre de Sara permanecía cerrado. Pero él confió en que Dios cumpliría su promesa y esa fe le fue contada como justicia. Escúchame con atención, porque esto puede cambiar tu vida. Cuando comienzas tu día con fe, cuando proclamas que Dios está en control, cuando afirmas que todo va a salir bien, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel, estás activando leyes espirituales más poderosas que cualquier ley física. No se trata de pensamiento positivo superficial, ni de corrientes que venden ilusiones. Es una realidad teológica profunda. Tu fe conmueve el corazón de Dios. La carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16,
enseña que la oración del justo tiene mucho poder, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús afirma que todo es posible para quien cree. No dice algunas cosas, dice todo. Pero esa fe ha de ser real, viva y acompañada de obras. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, se nos recuerda que no puedes decir que confías en Dios y luego vivir como si todo dependiera solo de ti. Permíteme contarte algo que viví hace años y que ilustra lo que intento enseñarte. Una mujer llegó destrozada. Su esposo la había dejado por otra persona, sus hijos estaban rebeldes, había perdido su trabajo y, además, le habían diagnosticado una enfermedad grave. Me dijo que no podía más, que sentía que Dios la había abandonado y que, aunque había rezado sin cesar, nada cambiaba. Me preguntó dónde estaba Dios en medio de aquel infierno. Yo le respondí algo que al principio le incomodó profundamente. Le dije que Dios estaba exactamente donde siempre ha estado, en el trono del universo y en pleno control. El problema no era dónde estaba Dios, sino dónde estaba su corazón. Le pregunté si estaba instalada en la queja o en la confianza, en la desesperación o en la esperanza. Si pedía que Dios hiciera su voluntad o se entregaba a la voluntad de Dios. Ella se sintió herida, como era de esperar, pero tuvo la humildad de quedarse y escuchar. Le expliqué que su dolor era real y digno de respeto, que Dios no minimiza el sufrimiento, pero que ese sufrimiento podía ser un altar o un infierno según cómo lo ofreciera. Le enseñé a iniciar cada día antes de que su mente la bombardeara con lo negativo, diciendo a Dios con sencillez: Padre, hoy elijo creer que estás obrando para mi bien, aunque no lo entienda. Hoy decido que mi fe será más grande que mi miedo. Hoy proclamo que peleas por mí y que todo, absolutamente todo, cooperará para mi bien, porque te amo y he sido llamada según tu propósito. Y, hermanos en Cristo, en 6 meses aquella mujer era otra persona. No porque los problemas se hubieran desvanecido mágicamente, sino porque su perspectiva cambió. Su esposo no volvió, pero ella encontró una paz y una dignidad que nunca había conocido. Sus hijos comenzaron a transformarse al verla nueva. Consiguió un trabajo mejor que el anterior y su enfermedad, aunque siguió su curso, dejó de ser una maldición para convertirse en una oportunidad de crecer en santidad. Presta mucha atención, porque aquí está un secreto que muchos no explican con claridad. Empezar el día con fe no significa que todo saldrá como tú quieres. Significa que todo saldrá como Dios quiere, y lo que Dios quiere es infinitamente mejor que lo que tú deseas. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos superan nuestros caminos como el cielo supera a la tierra. Esto es crucial porque muchos se frustran con Dios al pedir una cosa y recibir otra. Piden sanidad física y reciben sanidad interior. Piden prosperidad material y reciben riqueza espiritual. Piden que se abra una puerta y Dios la cierra porque tiene preparada una mejor. La providencia divina es un misterio que solo se comprende con los ojos de la fe. San Pablo, ese gigante del cristianismo, pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de la carne. Y Dios le respondió que su gracia era suficiente y que el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, lejos de quejarse, llegó a gloriarse en sus debilidades para que reposara sobre él el poder de Cristo. ¿Puedes imaginar esa actitud? No solo aceptar la dificultad, sino gloriarse en ella, porque se convierte en el escenario donde Dios manifiesta su fuerza. Eso, queridos hermanos, es fe madura. Eso es empezar la jornada sabiendo que Dios lucha por ti, incluso cuando la batalla parece perdida. No estás solo en esta lucha.
no es solo Dios quien pelea por ti, es toda la comunión de los santos. Son los ángeles, es la Virgen María que intercede sin cesar en el libro del Apocalipsis, capítulo 12 y siguientes. Se nos habla de aquella gran batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Esa batalla no es solo historia pasada, hermanos en Cristo, es una realidad presente. Cada día cuando te levantas, hay fuerzas espirituales que combaten por tu alma. El maligno y sus secuaces buscan destruirte, desanimarte y hundirte en la desesperación. Del otro lado hay un ejército celestial inconmensurable que te defiende, te protege y te guía. Por eso la Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos enseña a invocar a nuestro ángel custodio cada mañana. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, gárdame, defiéndeme y gobiérname en este día. No es superstición, queridos hermanos, es teología sólida fundada en la Escritura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 10, se dice que los ángeles de los pequeños contemplan siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, se pregunta si no son todos los ángeles espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de heredar la salvación. Tienes un guardián celestial asignado a ti desde el momento de tu concepción hasta tu muerte. ¿Cómo no comenzar el día reconociendo su presencia y pidiéndole ayuda? Y luego está María, la Madre de Dios y Madre nuestra. En las bodas de Caná, cuando el vino faltó y la situación era embarazosa, María intercedió ante su hijo y dijo que no tenían vino. Jesús, aunque señaló que su hora no había llegado, obró el signo por la intercesión de su madre. Y María dijo a los sirvientes que hicieran lo que él les dijera. Hermano, si inicias tu jornada bajo el manto de María, consagrándole tu día y pidiéndole que interceda por ti, experimentarás un poder de protección y de bendición que no imaginas. Ella es la madre del buen consejo, la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos. No es una devoción opcional, es sabiduría espiritual acoger esta mediación que Dios nos ha dado. Ahora, hablemos de algo concreto y práctico, porque quizá piensas que todo esto te convence, pero no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo empezar realmente el día con fe de manera efectiva? Primero, necesitas establecer una rutina sagrada. Nuestro cerebro funciona por hábitos y lo que repetimos se convierte en parte del carácter. Los primeros 30 minutos tras despertar son críticos. No tomes el teléfono, no enciendas las noticias, no te lances de inmediato a las tareas. Ofrece a Dios los primeros frutos de tu tiempo. Levántate un poco más temprano, si es necesario, y protege ese espacio como lo más sagrado de la jornada, porque en realidad lo es. Segundo, ten un lugar específico para el encuentro con Dios. Puede ser un rincón de tu habitación, un sillón, un pequeño oratorio con una imagen, una Biblia, un rosario. El lugar importa porque crea una asociación mental y espiritual. Cuando llegas allí, tu alma reconoce que es tiempo de oración, de encuentro, de llenarse. Tercero, sigue una estructura que te ayude a no dispersarte. Te comparto una que me ha servido y he recomendado a muchas personas. Empieza con un acto de presencia. Toma conciencia de que Dios está contigo, que te mira con amor infinito. No corras, no empieces a hablar de inmediato. Percibe su presencia, respira hondo 3 veces, aquieta la mente y el corazón. Luego, un acto de gratitud. Agradece el don de un nuevo día, el aire que respiras, la cama en la que dormiste, la familia que tienes, el trabajo que quizá tienes o la oportunidad de buscar uno. La gratitud es el lenguaje del cielo.
Un corazón agradecido queda protegido de la amargura y de la tristeza. Después, un acto de consagración. Ofrece tu día a Dios. Puedes usar una oración de la mañana o tus propias palabras. Señor, este día te pertenece. Mis pensamientos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos te los ofrezco. Haz de mí un instrumento de tu paz. A continuación, lee un pasaje de la Sagrada Escritura. No hace falta que sea largo, puede ser el Evangelio del día o un salmo. Deja que la palabra penetre el corazón. No solo la leas, medítala, rumíala, pide al Espíritu Santo que te hable mediante ella. Luego, intercede, presenta ante el Señor a las personas que amas, las situaciones que te preocupan, las necesidades que conoces, pero hazlo con fe, no con duda. No expliques a Dios el problema como si Él lo ignorara. Preséntalo como quien sabe que ya hay una solución en sus manos. Finalmente, termina con un momento de silencio contemplativo. Permanece en su presencia sin pedir ni decir nada, amándolo y dejándote amar. Santa Teresa de Calcuta decía que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor y el fruto del amor es el servicio. Todo comienza en el silencio, queridos hermanos. En este mundo ruidoso, el silencio se ha vuelto un acto profundamente sanador y profundamente transformador. Si haces esto cada mañana, tu vida cambiará, no de un día para otro, pero sí de manera progresiva y honda. Cuando empiezas el día unido a Dios, todo fluye de manera diferente. Las personas difíciles siguen siéndolo, pero las afrontas con paciencia sobrenatural. Los problemas siguen siendo problemas, pero los miras con perspectiva eterna. Las tentaciones siguen presentándose, pero recibes la gracia para resistirlas. Lo más hermoso es que empiezas a reconocer la mano de Dios en los pequeños detalles de la jornada. Una palabra de aliento en el momento oportuno, un encuentro providencial, una idea que surge como inspiración, un peligro del que te libraste sin comprender cómo. No son accidentes, es Dios que pelea por ti, que ordena tu día, que cumple su promesa de hacer cooperar todo para el bien de quienes lo aman. Ahora bien, debo advertirte algo, porque sería irresponsable callarlo. El enemigo de tu alma intentará boicotear esta práctica con todas sus fuerzas. Usará mil excusas, que no tienes tiempo, que estás muy cansado, que puedes orar en el camino al trabajo, que Dios entiende tu situación. Son argumentos que parecen razonables, pero no lo son. Si Dios es Dios y es de verdad el Señor de tu vida, merece lo primero, no las obras de tu tiempo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, se dice que Jesús, levantándose de madrugada cuando aún estaba oscuro, se retiró a un lugar solitario y allí oraba. Si el Hijo necesita ese tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? No es cuestión de tener tiempo, es cuestión de hacérselo a lo prioritario. También llegará el desaliento cuando no sientas nada especial en la oración. Habrá mañanas con la mente dispersa, el corazón frío y una fe que parece ausente. No te rindas. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma. Es parte del proceso de maduración espiritual. Dios a veces se oculta, no porque te abandone, sino para que la fe crezca. La fe que depende del sentimiento es inmadura. La fe que persevera aun cuando el sentimiento falta es fe madura. Job, en medio de su sufrimiento más duro, cuando ya no sentía la presencia de Dios, proclamó que, aunque le costara, en él esperaría. Esa es la fe que Dios premia. Esa es la fe que mueve montañas. Permíteme llevarte un poco más adentro, porque existe una dimensión de comenzar el día con fe que muchos desconocen. No solo preparas el alma para la jornada, entras en una batalla espiritual real. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12,
se afirma que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Cada día es un campo de batalla y no puedes entrar desarmado. Por eso el mismo capítulo exhorta a revestirse de toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando comienzas tu día con fe, te vistes espiritualmente para el combate. Cada oración es una pieza de armadura. Cada verdad proclamada es una espada. Cada acto de confianza es un escudo que levantas contra los dardos encendidos del maligno. Créeme, esos dardos llegarán en forma de pensamientos negativos, de memorias dolorosas que resurgen, de tentaciones sutiles, de oportunidades de pecado que parecen inofensivas. Pero si iniciaste el día con fe y te revestiste de Cristo, como enseña la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, esos dardos no penetrarán, rebotarán en el escudo de la fe y caerán impotentes ante la coraza de la justicia en Cristo. Lo he visto incontables veces en el ministerio. Personas en una desesperación extrema, atrapadas en adicciones dolorosas, abatidas por pecados que parecía imposible vencer. Cuando toman en serio esta práctica de empezar el día con fe, de armarse espiritualmente, de entrar conscientes en la batalla, todo empieza a cambiar. No es fácil ni rápido, pero es real. Cuando peleas con las armas de Dios, la victoria queda garantizada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, se enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son patrones de pensamiento, cadenas generacionales, adicciones arraigadas, heridas que no terminan de sanar. Pueden ser destruidas, pero no solo con terapia humana, ni solo con fuerza de voluntad, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y aquí algo que quizá te sorprenda. Muchos viven derrotados no porque Dios no sea poderoso, sino porque no activan ese poder mediante la fe. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2, se dice que no tenemos porque no pedimos, y que cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. Dios no es un genio que concede caprichos, es un Padre amoroso que responde a la oración hecha con fe y conforme a su voluntad. El problema es que muchos oran dudando, oran por costumbre, sin convicción. Y en la misma carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, se advierte que quien pide, pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar que el viento agita y empuja de un lado a otro. Quien obra así no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es serio, amados hermanos. La incredulidad puede bloquear bendiciones que Dios desea derramar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, se cuenta que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos signos por la incredulidad de ellos y se admiraba de su falta de fe. ¿Te das cuenta? La incredulidad limita la acción de la gracia, no porque Dios deje de ser todopoderoso, sino porque respeta nuestra libertad y ha establecido la fe como el canal por el que fluye su don. Por eso es tan importante comenzar el día activando la fe, declarando verdades bíblicas sobre tu vida y recordándote quién es Dios y quién eres tú en Él. No es autosuperación superficial, es una activación espiritual fundada en promesas divinas. Te doy ejemplos de declaraciones que puedes hacer cada mañana, no como fórmulas, sino como verdades que anclan el alma en la realidad de Dios. Señor, has prometido que nunca me dejarás ni me abandonarás. Así que elijo creer que estás conmigo, aunque no te sienta. Has dicho que todas las cosas cooperan para el bien de quienes te aman.
Por eso creo que este problema que me angustia también cooperará para mi bien de un modo que aún no comprendo. Has asegurado que tu gracia me basta. Confío en que me darás la fuerza necesaria para este día. Has prometido proveer todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso no me angustiaré por el dinero ni por los bienes materiales. Tú peleas mis batallas. Yo descansaré en tu cuidado y haré mi parte con diligencia, pero sin ansiedad. ¿Ves la diferencia? Queridos hermanos, no inventas nada ni te convences de algo falso. Te recuerdas verdades que Dios ya reveló en su palabra y las aplicas a tu situación concreta. Esto es lo que algunos maestros espirituales llamaron la práctica de la presencia de Dios. No es algo inaccesible. Es el hábito deliberado de traer la mente de vuelta a Dios a lo largo del día, sobre todo cuando las circunstancias te quieren arrastrar al pánico o a la desesperación. Cada vez que aparezca la preocupación, vuelve a tu acto de fe de la mañana. Cada vez que surja el desánimo, recuérdate que Dios pelea por ti. Cada vez que el miedo te quiera paralizar, proclama que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos en Cristo, vamos a lo más profundo y personal, porque siento en el corazón que alguien está en un punto crítico de su vida. Tal vez estás considerando tomar una decisión terrible. Tal vez el dolor es tan grande que ya no ves sentido en seguir luchando. Tal vez la vergüenza por tus pecados pasados te ha convencido de que Dios ya no te quiere. Detente, respira y escucha como si fuera Dios mismo hablándote por estas palabras. Él me ha puesto aquí para decirte que no te rindas, que no tomes una decisión irreversible, que no creas las mentiras del enemigo. Dios te ama con un amor que no puedes comprender. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán roto estés. El profeta Oseas revela a un Dios que persigue a su pueblo infiel con amor apasionado. Jesús contó la parábola del hijo pródigo para mostrarnos el corazón del Padre. Un padre que espera el regreso del hijo, que corre a su encuentro, que no lo deja terminar su discurso de arrepentimiento, porque ya lo ha perdonado y manda celebrar, porque lo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ese es tu Dios, hermano mío. Ese es el Dios que pelea por ti, que no se ha dado por vencido contigo, que tiene un plan hermoso para tu vida, aunque ahora solo veas ruinas. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos invita a echar sobre Él toda la ansiedad, porque Él cuida de nosotros. No se dice echar algunas ansiedades, se dice toda. No se dice que cuidará, se dice cuida en presente continuo. Ahora mismo, en este instante, Dios te cuida. Cuando empiezas el día con fe, alineas tu percepción con la realidad de ese cuidado. El cuidado de Dios no depende de que tú lo percibas, pero tu paz sí depende de que lo reconozcas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el versículo 34, Jesús nos exhorta a no angustiarnos por el mañana. Nos invita a mirar las aves del cielo y los lirios del campo y concluye que, si Dios cuida de ellos, con mayor razón cuidará de nosotros, que valemos mucho más. Luego viene el versículo clave, el versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscar primero el reino es lo que haces cuando comienzas la jornada con fe, cuando priorizas tu relación con Dios por encima de todas las urgencias. La promesa no es que tendrás todo lo que quieres, sino todo lo que necesitas, y Dios sabe mejor que tú lo que verdaderamente necesitas. A veces no necesitas que el problema se resuelva, sino crecer en carácter. A veces no necesitas comodidad, sino fortaleza. A veces no necesitas que se te quite la cruz, sino gracia para llevarla.
He contemplado milagros extraordinarios, curaciones inexplicables, provisiones sorprendentes, y también milagros más discretos, pero igual de poderosos. Un matrimonio que se salva cuando parecía imposible, un adicto que se libera después de décadas, un hijo rebelde que regresa a la fe, la paz que brota en medio del caos. Todos sin excepción tienen algo en común. Comenzaron cuando una persona decidió empezar su día con fe, creer contra toda esperanza y confiar cuando todo gritaba desconfianza. La fe no es ausencia de duda, es la decisión de creer a pesar de la duda. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Esa frase solo tiene sentido si entendemos el amor verdadero. No es sentimentalismo, es voluntad, decisión y compromiso. Así también la fe no es un sentimiento religioso, es una decisión existencial. Cada mañana te preguntas si vivirás confiando en Dios o en ti mismo, si interpretarás las circunstancias con ojos de carne o con ojos del espíritu, si te dejarás paralizar por el miedo o caminarás confiando en que Dios va delante de ti. Esa decisión repetida día tras día, mes tras mes, año tras año, te transforma por completo hasta convertirte en un contemplativo en acción, alguien que vive en unión constante con Dios mientras navega las realidades ordinarias. Sé que algunos cargan responsabilidades enormes. Madres solas que crían hijos, padres con 2 o 3 empleos, cuidadores de enfermos crónicos, personas con discapacidades, ancianos en soledad, y quizá piensan que no tienen el lujo de meditar 30 minutos cada mañana. Queridos hermanos, Dios los comprende. Él no pide lo imposible, pero sí lo esencial, aunque sean solo 5 minutos. Aunque sea mientras preparas el café, aunque sea una breve oración bajo la ducha, ofrece a Dios esos primeros momentos. He conocido madres santas que oraban mientras amamantaban de madrugada, obreros que hacían su tiempo de oración en el autobús, enfermos postrados que convertían su cama en un altar para interceder por el mundo. No se trata de tener tiempo infinito, sino de priorizar el corazón. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones que nunca salió del convento, comprendió profundamente su caminito de infancia espiritual. No son necesarias hazañas heroicas, sino hacer con amor las cosas pequeñas. No se trata de horas de contemplación si tu estado de vida no lo permite, sino de mantener el corazón orientado a Dios en medio de las tareas más humildes. Esta es la belleza del cristianismo auténtico. Dios no te pide escapar del mundo para ser santo, te pide santificar el mundo con tu presencia. Cuando empiezas el día con fe, cuando consagras la jornada, cada actividad se vuelve oración. Cambiar pañales se vuelve un acto de amor divino. Lavar platos se vuelve meditación sobre la purificación del alma. Trabajar en la oficina se vuelve colaboración con el plan creador. Visitar a un enfermo se vuelve encuentro con Cristo que se identifica con el necesitado. No hay dicotomía entre lo sagrado y lo profano cuando vives en gracia y cuidas la intención. San José María Escrivá renovó en el siglo XX esta intuición católica. El trabajo ordinario puede ser camino de santidad. No necesitas ser monje o monja para ser santo. Puedes serlo en tu cocina, oficina, taller o aula. Pero para ello necesitas comenzar el día conectándote con la fuente de la santidad. Necesitas recordarte que no estás solo, que hay un propósito eterno detrás de cada día temporal, que tus acciones más pequeñas tienen repercusiones infinitas cuando las ofreces a Dios. Esta es la doctrina del cuerpo místico de Cristo, que San Pablo desarrolla en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren. Si uno es honrado, todos se alegran. Tus oraciones matutinas no solo te afectan a ti, crean ondas de gracia que tocan a personas que ni conoces.
Cuando oras, alguien recibe gracia. Cuando ofreces el día, alguien recibe fuerza para no rendirse. Cuando declaras tu fe, alguien halla razones para creer. No es fantasía. Es la economía de la gracia que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Por eso Santa Teresita, que murió joven y desconocida, es doctora de la Iglesia, y por eso el hermano Lorenzo, humilde cocinero de monasterio, sigue enseñando a muchos la práctica de la presencia de Dios. No imaginas el poder de tu fidelidad silenciosa. Cuántas bendiciones atraes sobre tu familia cuando oras. Cuánta protección invocas sobre tus hijos cuando los encomiendas a Dios cada mañana. Cuántas tentaciones son vencidas porque decidiste empezar el día con fe y no con miedo. Hay un mundo invisible, más real que el visible, en operación constante. Tus decisiones espirituales influyen más en ese mundo real que tus decisiones materiales en este mundo pasajero. Por eso el enemigo pelea con tanta fuerza para robarte el tiempo de oración y convencerte de que no importa, porque conoce el poder arrollador de un alma en gracia que comienza su día con fe auténtica. Empezar el día con fe implica también renuncia. Renuncia al control, a los planes que contradicen los de Dios, a tu idea de cómo debería ser tu vida. Jesús lo expresó con claridad en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere seguirlo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y lo siga. No una vez, no cuando convenga, cada día. Y añade, toma tu cruz, no la de otro. Tu cruz es la que Dios permite para tu santificación. Una enfermedad crónica, un familiar difícil, una limitación económica, una herida que no termina de sanar. Tienes dos opciones, arrastrarla con amargura o cargarla con amor. Cuando comienzas la jornada con fe, tomas tu cruz conscientemente antes de que el día te la imponga la fuerza. Señor, sé que hoy encontraré dificultades. Sé que esta cruz pesará, la acepto de tu mano, la uno a tu cruz del Calvario y confío en su propósito redentor. Esto transforma la experiencia del sufrimiento, no elimina el dolor, pero le da sentido, y un dolor con sentido es soportable. Un dolor sin sentido desespera. Viktor Frankl, psiquiatra judío superviviente de Auschwitz, observó que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un porqué. Nosotros tenemos el porqué supremo. Nuestro sufrimiento, unido al de Cristo, se vuelve instrumento de redención. Cuidado, no se trata de buscar el sufrimiento ni de romantizarlo. La cruz no se busca, se acepta cuando llega. Mientras tanto, estamos llamados a aliviar el dolor donde podamos, a sanar, a remediar injusticia, a consolar. Jesús pasó su ministerio mitigando sufrimientos, no promoviéndolos. Pero cuando el sufrimiento llega, lo transformamos ofreciéndolo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, San Pablo afirma que se alegra en sus padecimientos por los fieles y completa en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No falta valor redentor en la cruz, que es infinito. Falta su aplicación a cada persona y generación. Y ahí cooperamos al unir nuestros dolores a los de Cristo. Nada en tu vida es en vano cuando lo vives unido a Él. Por eso los santos podían sonreír en medio del martirio. Por eso Santa Teresa de Calcuta atendía a los moribundos con ternura maternal. Por eso el santo cura de Ars confesaba durante 18 horas diarias sin amargarse. Habían comprendido el misterio de la redención compartida en el sacerdocio común de los fieles. Antes de concluir, entiende bien la promesa de que todo te saldrá bien. No significa que obtendrás todo lo que deseas ni que no habrá lágrimas. Significa que todo lo que suceda, incluso lo malo, será usado por Dios para tu bien final si se lo permites. En la carta a los Romanos,
capítulo 8, versículo 28, no se dice que todas las cosas sean buenas, sino que todas cooperan para el bien. El pecado, la injusticia, la enfermedad y la muerte son males reales, pero Dios, en su sabiduría y poder, saca bien del mal. Escribe derecho en renglones torcidos y convierte el Viernes Santo en domingo de resurrección. Lo he visto muchas veces, un accidente que lleva a alguien a reencontrarse con Dios. Una bancarrota que obliga a una familia a redescubrir lo esencial. Una infidelidad que tras un proceso de sanación deviene en matrimonio fortalecido. Una adicción que al tocar fondo abre a una libertad nunca antes vivida. Una muerte prematura que sacude y devuelve a una familia entera a la fe. Dios no provoca esas tragedias, pero las permite por respeto a la libertad y porque vivimos en un mundo herido por el pecado. Luego interviene con su gracia y transforma la tragedia en trampolín. Eso significa que Dios lucha por ti. Incluso convierte las armas del enemigo contra el enemigo. Por eso puedes empezar el día con fe genuina aún en circunstancias terribles. No por ingenuidad ni negación, sino porque conoces una realidad más honda. Dios es soberano y bueno y trabaja incluso cuando no lo ves. Job, tras perder hijos, bienes y salud, pudo declarar que sabía que su Redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo. Y Dios lo vindicó y le devolvió el doble. Pero, sobre todo, lo transformó con un conocimiento más íntimo de Él. A veces Dios nos conduce al desierto no para castigarnos, sino para hablarnos. El profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 14, transmite esta intención divina de atraer al desierto y hablar al corazón. En el ruido de la comodidad no escuchamos su voz. En el desierto de la dificultad la atendemos. Por eso tus pruebas pueden ser invitaciones veladas a conocerlo más, a confiar más, a amar mejor. No desperdicies el dolor rechazándolo con amargura. Recíbelo como tierra donde florece una fe robusta, una esperanza firme y un amor auténtico. San Agustín nos recuerda que Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Mañana, cuando suene la alarma, tendrás una decisión. Decidirás si esto fue solo palabrería que olvidarás o el punto de inflexión de tu vida espiritual. Nadie puede decidir por ti, ni siquiera Dios, porque respeta tu libertad. Pero si decides vivir lo hablado, si das a Dios los primeros minutos, si declaras tu fe antes de que te asalten las preocupaciones, si confías en que Dios pelea por ti aunque no lo veas, tu vida no será la misma. No te prometo que desaparecerán los problemas. Te prometo algo mejor. Tendrás la gracia para enfrentarlos. No te prometo ausencia de lágrimas. Te prometo que tendrán sentido. No te prometo un camino fácil. Te prometo un compañero fiel que no te abandona. Al final no se trata de una vida perfecta, sino de una relación perfecta con el Dios perfecto que te ama en tu imperfección y tiene poder para transformarte en la persona que soñó al crearte. Todo comienza con una decisión simple y poderosa. Empezar el día con fe, reconocer que Dios lucha por ti y confiar en que todo, absolutamente todo, cooperará para tu bien, porque amas a Dios y has sido llamado según su propósito. Aquí está mi invitación. Primero, antes de que termine este día, ponte de rodillas, aunque sea un minuto, y habla con Dios con honestidad. Dile dónde estás, cuáles son tus miedos y dudas. Pide perdón por haber intentado vivir sin Él y comprométete a que mañana será distinto. Segundo, programa tu alarma media hora antes de lo habitual. Costará levantarte, pero ese pequeño dolor es precio de transformación. Usa esos 30 minutos para la rutina compartida, presencia, gratitud, consagración, lectura de la Escritura, intercesión y silencio contemplativo. Tercero, busca ayuda. No camines solo. Habla con un director espiritual si puedes. Únete a un grupo de oración.
frecuenta los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, fuentes supremas de gracia. Y si este mensaje tocó tu corazón y algo cambió dentro de ti, compártelo con quien lo necesite. La fe no se acumula, se comparte. Tal vez alguien cercano está donde tú estabas antes de oír esto, y tú eres el instrumento para que esta palabra le llegue. No temas dar testimonio. No necesitas ser perfecto para compartir tu fe. Basta la honestidad sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo hagas por mí. Hazlo por tu necesidad de alimento espiritual constante en un mundo que intenta robar la fe. Quiero terminar con una bendición y una oración por ti. Aunque no sé tu nombre ni tu situación concreta, el Espíritu Santo sí lo sabe y me mueve a orar por ti. Inclina la cabeza, pon la mano sobre el corazón y recibe esta bendición. Que el Dios de toda esperanza te llene de gozo y paz en la fe, para que reboses de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Padre eterno, según la riqueza de su gloria, te fortalezca con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que el Señor Jesús, buen pastor, te guíe por sendas de justicia, restaure tu alma y te haga descansar en prados de reposo. Que el Espíritu Santo sea tu consuelo, tu maestro y tu guía en toda verdad. Que la Virgen María te cubra con su manto maternal y te conduzca siempre a su Hijo. Que tu ángel custodio te ilumine, te guarde, te defienda y te gobierne todos los días de tu vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.